Bien, ¿cuántas veces os habéis preguntado si es posible crear y extraer datos desde una página de web financiera, ¿no? Y digamos que hemos tenido la necesidad de extraer datos por ejemplo, de una web como Yahoo Finance. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico del uso de web scraping para extraer información en este caso, del precio de cotización de una empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a usar Yahoo Finance. Lo primero es que en Yahoo Finance, si nosotros entramos aquí, podemos buscar en esta sección, pues por ejemplo, podemos buscar Apple, ¿vale? Ponemos Apple y automáticamente entramos en esta página, ¿vale? Y si quisiéramos conocer los datos históricos de la empresa, pues vendríamos al apartado, perdón, de datos históricos. Bien, y aquí tendríamos los datos. Podríamos darle al botón de descargar y tener todos estos datos. Aquí podemos también seleccionar el tipo de rango de fechas, ¿no? Donde queremos. Si le damos a Max, pues tendríamos datos desde el 12 de diciembre de 1980 hasta el día de hoy, el 3 de marzo de 2023. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es automatizar este proceso. Vale, si yo ahora le doy aquí a aplicar, vemos que la URL de esto me cambia. Entonces, básicamente se construye, ¿cómo está construida esta URL? Bueno, está construida como el stock, el dato histórico, es decir, el intervalo de tiempo de inicio a fin en un formato que aparentemente es un poco raro, ¿vale? Ahora lo descubriremos por qué esto es así. Y finalmente, esta URL tiene esta historia aquí, ¿no? Adjusted close igual true y demás, ¿vale? Estamos diciendo que la frecuencia, el intervalo es de un día, ¿vale? Y estoy filtrando por el historial frequency path. Bueno, podríamos descargarlo y podríamos hacerlo, bueno, de forma manual, pero quisiéramos automatizarlo porque, vale, yo lo estoy haciendo para Apple, pero ¿qué pasa si lo quiero hacer para 20.000 empresas, ¿vale? Pues, bueno, a ver, 20.000 pues tardaríamos un poco, pero podemos hacerlo automáticamente sin tener que gastar tiempo en venir, darle a descargar, Vale, entonces el objetivo de hoy es automatizar este proceso de extracción de datos financieros. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nada es que vamos a usar Selenium. Bueno, básicamente vamos a hacer una llamada a esta, vamos a usar la librería request. Entonces vamos a importar request, vamos a importar el data time y vamos a, básicamente lo primero, los datos de entrada que nosotros vamos a pedirle al usuario es, oye, dame el ticket, el símbolo del ticket que quieres extraer. Dime la fecha de comienzo y la fecha de fin en un formato que sea eh, básicamente fácil de entender para el usuario. Y lo que vamos a hacer es vamos a hacer la conversión. ¿Cómo lo hacemos la conversión? Bueno, esta es un poco la parte más interesante de entender, el cómo hacemos la conversión de fechas, ¿vale? Hacemos como esta variable, la convertimos en un solo campo para el año, un solo campo para el mes y un solo campo para el día. Hacemos lo mismo y ahora aquí hacemos esta función. Esta función lo que nos hace es transformar los datos a un tipo de dato en epoch, que básicamente son eh, digamos, es un valor que cuantifica el número del tiempo, ¿vale? De una forma más compacta, ¿vale? Es básicamente una forma alternativa de representación del tiempo. eh, Más eficiente, digamos, para generar poder hacer los búsquedas. Entonces, hacemos la transformación de estos tiempos al formato, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el tiempo, digamos, en este formato epoch, podemos construir nuestra URL. Entonces, ¿cómo la construimos? Bueno, hacemos una llamada al Query Finance, donde le vamos a pasar de forma dinámica el ticket, que lo estamos leyendo de aquí, el epoch inicial, el periodo inicial, periodo final, intervalo
un día, ¿vale? Y todo lo demás no va a cambiar. Esta es nuestra URL. Entonces, ahora tenemos la URL, tenemos que hacer la llamada, ¿vale? ¿Cómo hacemos la llamada? Bueno, en los headers ponemos todo esto de aquí, esto, bueno, es simplemente para que quede bien, pero bueno. Y ahora hacemos la llamada, hacemos un get, una petición get a esta URL con estos headers y extraemos el contenido. Imprimimos el contenido y lo que hacemos es creamos un archivo CSV y escribimos ese contenido. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, me pide un símbolo. Vamos a poner a APL. Bien. Ahora, formato de entrada. Pues voy a suponer que estamos a comienzos de año, entonces sería como formato año, mes y día. Entonces, yo le paso 2023, le digo que quiero el mes de enero y le digo que lo quiero desde el principio. ¿Cuál es el tiempo final? Pues vamos a poner el día de hoy, por ejemplo, 2023, 03, 03. ¿Vale? Y si yo ejecuto aquí, me saca los datos y me saca en el data. Si yo ahora abro el data, yo tengo aquí ahora mi tabla, ¿vale? Mi tabla con todos los datos extraídos. ¿Vale? Entonces yo tengo la fecha de inicio, el precio más alto, o sea, el precio de apertura, el precio más alto en esa sesión, el precio más bajo, el precio de cierre, ¿vale? Y el volumen de cotización. Y yo aquí, pues bueno, podría pues filtrar también. Podría decir, oye, ¿y cuál fue, pues, el día de un volumen, ¿no? Determinado, o el precio, lo que fuera, ¿vale? Aquí yo puedo filtrar si quisiera también. Entonces, bueno, esto es una forma de extraer los datos bastante interesante y que yo esto lo podría automatizar para extraer más datos. Es decir, yo podría coger este código modelo, transformarlo un poquito y extraer una lista de valores. En vez de yo pasarle a la entrada, em, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Para yo, por ejemplo, pasarle en la entrada, en vez de pasarle en los datos que yo les meto, yo podría tener, por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre una lista, ¿no? De elementos, por ejemplo, MSFTP, las empresas con las que a mí me interese extraer estos datos, Tesla o lo que fuera, ¿vale? Y yo aquí le podría crear un bucle, ¿vale? Recorrer todos estos datos y extraerlos de forma automática. De tal forma que yo pondría lo que es el time, ¿vale? Yo podría manualmente también añadirle el time frame que me interesa a mí y decirle, oye, extráeme durante este periodo de tiempo todos los datos de estas empresas, ¿vale? Y tendría que hacer pues un bucle for e ir iterando sobre todos los elementos de esta lista.